Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro y Marian Samino. Durante la Jornada Mundial de la Juventud JMJ en Cracovia, Polonia, los peregrinos tendrán la oportunidad de venerar las reliquias de Santa María Magdalena, considerada una apóstol de la misericordia. Las reliquias serán expuestas en la iglesia de los Padres Franciscanos Reformados en la calle Reformaca 4 de Cracovia y podrán ser visitadas todas las tardes de la semana que dura la JMJ, del 26 al 31 de julio. Los organizadores de la JMJ indicaron que las reliquias serán llevadas para que los peregrinos pidan la gracia de la oración, para experimentar a Cristo en lo más profundo de nuestro corazón, la gracia de la conversión para permitirle a Dios transformar nuestros corazones, reconciliarnos con Él y ser fortalecidos por Él, y la gracia de ser testigo, de modo que la alegría del don recibido nos llene de alegría en la predicación de los milagros de Dios. Las reliquias de Santa María Magdalena se conservan en la Basílica de Saint-Maxime-la-Sainte-Baume, en la región de la Provence, a unos 800 kilómetros de París, en Francia. Fueron confiadas a los jóvenes de la diócesis de Fréjus-Toulon y serán llevadas a Polonia por un grupo de voluntarios de la Orden de los Dominicos, encargados de custodiarlas. Según la tradición francesa, poco tiempo después de la resurrección, María Magdalena llegó a Francia en un barco y predicó el Evangelio en lugares como Sainte-Marie-de-la-Mer y Marsella. Después llegó a Saint-Baume, donde decidió vivir como eremita en una gruta. Allí se entregó a la oración y pedía por todas las personas que conocía y que la buscaban para pedirle ayuda o su compañía. Las reliquias fueron reconocidas como auténticas en 1279 y actualmente la gruta de Saint-Baume es visitada por cientos de peregrinos. En el año 2007 el Papa Benedicto XVI habló de esta santa y dijo que los evangelios nos informan que las mujeres, a diferencia de los 12, no abandonaron a Jesús en la hora de la pasión. Entre ellas se destacó Magdalena, que no solo presenció la pasión, sino que también fue el primer testigo y anunciadora del resucitado. El pasado mes de junio, el Papa Francisco elevó la memoria de Santa María Magdalena, que se celebra el 22 de julio, al rango de fiesta litúrgica. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Siria. Joven cristiano cuenta lo que es vivir bajo la crueldad del Estado Islámico. Bélgica. Multada residencia cristiana por no practicar la eutanasia. Irak. Más de 200 muertos en atentado de ISIS. Estados Unidos. Detienen a un hombre que grabó a unas menores en los baños trans de Obama. Colombia. Celebran 25 años de inclusión de libertad religiosa en la Constitución. Pasaremos después a las noticias nacionales. Oración y austeridad para predicar el Evangelio, propone obispo español. 500.000 de personas podrían comer con lo que se ha gastado Madrid en el orgullo gay. Red Madre. Materfobia es la actitud que nuestra sociedad presenta frente a la maternidad. Extremadura reduce al mínimo la asignatura de religión. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco. La misión del cristiano es testimoniar con alegría y humildad el Evangelio. El Papa pide a jóvenes defender una Europa unida y recuperar sus raíces cristianas. Papa Francisco sobre la guerra en Siria. La paz es posible, pero hay que orar. El Papa a peregrinos franceses. Recen por los cristianos que no dejan Raqqa, porque no quieren que el cristianismo desaparezca. Es el pedido de John, un joven cristiano que durante más de un año vivió bajo el dominio del Estado Islámico en esta ciudad de Siria y que en varias ocasiones temió ser asesinado. La única cosa que puede ayudar a la gente de Raqqa es que el ISIS deje la ciudad. Ustedes podrían también rezar por una solución para aquellos que quieren salir, pero no quieren perder todo lo que tienen, expresó este joven de 20 años. En su narración, este joven recordó que estuvo en Raqqa, capital del califato, cuando esta ciudad fue capturada por los fundamentalistas el 13 de enero de 2014. Días después se le dijo a los cristianos que podíamos convertirnos en musulmanes y vivir una vida normal, podíamos irnos o podíamos permanecer y pagar la yizia, el impuesto para los no musulmanes. La mayoría de las 1.500 familias cristianas que vivían en esta ciudad decidieron abandonarla, pero la familia de John, junto a otros 50, prefirieron quedarse y pagar la yizia. Aconsejé a mis padres irnos, pero no querían hacerlo, pues no querían perder todo. Tan pronto ISIS tomó Raqqa, el único sacerdote que había dejó la ciudad
y los terroristas comenzaron a destruir las iglesias y las mezquitas chiitas. Además, las mujeres fueron obligadas a vivir bajo las reglas de la Sharia, sin importar que no fuesen musulmanas. Esto fue duro para mi madre y para mi hermana, pues además de tener que vestir completamente cubiertas, no podían salir de la casa si no estaban acompañadas de un familiar varón. Además, fue testigo de las crueldades del Estado Islámico, como el asesinato y la decapitación de cientos de soldados sirios, 2 de los cuales eran cristianos. Colgaron las cabezas a lo largo del camino que recorría para ir a mi trabajo, e incluso vi a personas tomándose selfies. Nunca imaginamos que esto podría pasar en nuestra ciudad. Raqqa era una ciudad normal en Siria, como todas las demás ciudades. Nosotros, como cristianos, éramos respetados por el resto de la población. No era una población islámica radical. He vivido con musulmanes toda mi vida, nos respetábamos mutuamente, vivíamos pacíficamente juntos, afirmó. Finalmente, John dejó Raqqa para continuar sus estudios y ahora vive en otra ciudad siria. Tal vez no tenga agua y electricidad todos los días como lo tenía en Raqqa, pero me siento seguro, interiormente tengo paz. Tener estas experiencias le ha ayudado a fortalecer su fe. Confío más en Dios. Algunas veces las explosiones ocurrían muy cerca de donde vivía y trabajaba. Realmente vi la protección de Dios sobre mí, afirmó. Por su carácter cristiano, la residencia de ancianos no aceptó la petición de eutanasia de una anciana en estado terminal. Su familia ha arremetido contra el centro y ha sido multado con 6.000 euros por daños morales. Mariette Bunjens, una señora de 74 años, se encontraba en fase terminal por un cáncer de pulmón. Mariette solicitó la eutanasia a los médicos de la residencia de ancianos donde vivía, Huit Sint Augustinus, situado en la localidad belga de Diest. La residencia era cristiana. Ante numerosas pruebas médicas decidieron no practicar la eutanasia a esta mujer. Ante esta negativa, la familia sacó a la anciana del centro y organizó su muerte en la casa familiar a manos de un médico privado. Los hijos de la anciana denunciaron más tarde a esta residencia cristiana por daños morales y el juez ha condenado al centro a pagar 6.000 euros de multa por negarse a poner la inyección letal. El juez ha asegurado que a pesar de que la familia tenía la documentación necesaria, los directores del centro no dieron explicaciones, solo afirmaron que no se habían cumplido los requisitos legales para la eutanasia, por lo que deben indemnizar a la familia. Aunque el juez ha declarado que la multa es una indemnización simbólica, este proceso judicial se ha tomado como una decisión histórica en Bélgica para advertir a cualquier institución médica o residencias de ancianos que no acepten las leyes eugenésicas. Se ha establecido que ninguna residencia de ancianos pueda rechazar la eutanasia por motivos de objeción de conciencia. Además, el Tribunal Civil belga ha establecido que ninguna residencia de ancianos puede rechazar la eutanasia por motivos de objeción de conciencia, pero sí podrán negarse los médicos privados. En Bélgica, la eutanasia no es un derecho del paciente, al menos en teoría, y solo se acepta en casos extremos evaluados previamente por una comisión especial que analiza la legalidad de cada caso. El atentado de la madrugada del 3 de julio en Bagdad, capital de Irak, que ha cobrado más de 200 muertos, es el más sangriento de los últimos días de los acaecidos por el Estado Islámico en el mundo. Aún así, para el país sumido en la violencia desde hace más de una década, ataques así son el pan de cada día, denuncia un sacerdote misionero en la región. Un vehículo lleno de explosivos y metralla detonó en el distrito comercial de Karada, de clase media alta y de mayoría musulmán chiita, matando al menos 215 personas, de acuerdo a la cadena de noticias CNN. Horas más tarde, un nuevo atentado se produjo por la tarde en el vecindario de Shab, al sureste de Bagdad, cobrando una vida más. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la masacre. Los extremistas han alentado a sus militares en diversas partes del mundo a realizar atentados para el mes del Ramadán, de ayuno obligado para los musulmanes. 2 días antes, el 1 de julio, el Estado Islámico había realizado un atentado en Dhaka, capital de Bangladesh, matando a más de 20 personas, algunos de ellos turistas de Italia, India, Estados Unidos y Japón. La noche del 28 de junio, ISIS realizó un atentado en el aeropuerto de Estambul, acabando con la vida de 41 personas. El reciente atentado ha sido algo espantoso y más fuerte que los otros realizados por el grupo terrorista musulmán, lamentó el padre Luis Montes, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, que ejerce su ministerio sacerdotal desde hace 20 años en Medio Oriente y más de 5 en Irak. Los atentados, dijo el padre Montes, son el pan de cada día desde hace 13 años,
y es algo que los iraquíes sufren continuamente. El padre Luis Montes y los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado en Medio Oriente han creado las páginas Amigos de Irak y SOS Cristianos en Siria para canalizar la ayuda solidaria a los cristianos perseguidos. La decisión de Barack Obama de imponer los llamados baños y vestuarios transgénero ya se ha cobrado sus primeras víctimas. Un hombre de 22 años ha sido detenido en Estados Unidos acusado de violar la privacidad de un grupo de niñas menores después de haberlas grabado en un cuarto de baño. Según informa Gaceta, el Departamento de Policía de Bedford afirma que el hombre entró en el servicio de mujeres sin ningún impedimento y huyó antes de que llegara la policía. Tras emitirse la orden de arresto, decidió entregarse. Esta detención se produce tan solo 2 meses después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidiera imponer la norma que obliga a que todos los baños públicos permitan el acceso de cualquier persona sin importar su género. Este caso se ha producido en una tienda del estado de New Hampshire, en Estados Unidos. El temor de los ciudadanos a que los centros públicos estén obligados a permitir que sean los propios transexuales los que decidan con qué baño se sienten más identificados se hace realidad con las primeras detenciones. En febrero, un hombre entró en un vestuario de una piscina pública de Seattle y se desnudó frente a un grupo de natación de niñas jóvenes. Alegó que tenía todo el derecho de entrar en el baño femenino gracias a la política de los baños transgénero. Por su parte, los estados de Texas, Alabama, Arizona, Georgia, Luisiana, Maine, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin ya han desafiado al presidente de Estados Unidos ante la imposición de establecer la ideología de género en todo el país. Estos estados han denunciado a la administración Obama de conspirar con el objetivo de convertir los centros educativos y de trabajo en laboratorios de un experimento social masivo y de ignorar las leyes del sentido común que protegen a los niños y el derecho a la privacidad. La Iglesia Católica en Colombia celebra los 25 años del reconocimiento de la libertad religiosa en la Constitución, con la conciencia de que nos ha enriquecido también a nosotros en múltiples formas, aseguró recientemente el secretario adjunto del Episcopado para las Relaciones con el Estado y director del Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo, Monseñor Pedro Mercado. En una entrevista publicada en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Mercado indicó que en estos 25 años el panorama religioso y cultural del país ha cambiado profundamente. Y aunque todavía nos falta un largo camino por recorrer, hoy somos una sociedad más abierta, pluralista y tolerante. Ese pluralismo y diversidad se refleja también en el ámbito religioso de nuestro país, donde existe una enorme sed de espiritualidad, dijo. La Constitución de Colombia fue promulgada el 4 de julio de 1991. En su artículo 19, la Carta Magna garantiza la libertad de cultos y reconoce que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Para el secretario adjunto del Episcopado para las Relaciones con el Estado, desde la promulgación de la Constitución hasta la actualidad, se han dado pasos importantes en materia de libertad religiosa, pero queda todavía mucho por hacer para que ese derecho constitucional consagrado en el artículo 19 de la Carta Magna adquiera plena y eficaz vigencia. Entre los temas pendientes, Monseñor Mercado señaló el desarrollo de una política de Estado sobre la libertad religiosa que garantice los derechos de todos con verdadero sentido de equidad. Y falta, más allá del plano meramente legal, trabajar por un cambio cultural que nos lleve como sociedad a apreciar las diferencias religiosas y culturales como una riqueza, señaló. Como Iglesia seguiremos defendiendo nuestros derechos y nuestra libertad, concluyó. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, explicó que para predicar el Evangelio es bueno cimentarse en la oración y la austeridad, para ser también un portador de paz. El Evangelio se ha abierto camino regando la cosecha con sangre abundante de mártires, semilla de nuevos cristianos. Y en muchas ocasiones las dificultades provienen de la tibieza a la hora de vivir el Evangelio, y por eso anima a poner los medios que Jesús nos propone, en los que la eficacia está garantizada. Monseñor Fernández recuerda en su carta pastoral semanal que Jesús señala unas pautas para la tarea evangelizadora a la que Él nos envía, y la primera es la oración, porque las vocaciones las da el Señor, y la oración nos sitúa en un nivel superior en el que percibimos que para Dios nada hay imposible.
Un segundo paso que subraya el obispo es la austeridad, ligeros de equipaje para ser más libres y estar más disponibles, y precisa: algo tendrá la pobreza cuando Jesús la bendice. En ese sentido, el prelado anima a ser portadores de paz, porque el evangelizador no siembra discordia, sino que es portador de la paz de Dios para los hombres. Los evangelizadores están expuestos a ser rechazados, calumniados, marginados e incluso ser eliminados. Y por eso recuerda que a pesar de todo ello, la evangelización se ha abierto paso así, a base de persecuciones, a base de fortaleza que viene de Dios ante las dificultades, a base de mártires que no matan a nadie, sino que padecen el martirio amando y bendiciendo, a base de perdón que devuelve bien por mal, que vence al mal a fuerza de bien. El Evangelio se ha abierto camino regando la cosecha con sangre abundante de mártires, semilla de nuevos cristianos. Y ha dado mucho fruto, ahí están los resultados, apunta el prelado. Por lo que recuerda que en muchas ocasiones las dificultades para la evangelización vienen más de dentro que de fuera, vienen de nuestra tibieza o mediocridad para vivir el Evangelio, y anima a poner los medios que Jesús nos propone en los que la eficacia está garantizada. El Ayuntamiento de Madrid ha destinado en subvenciones al Día del Orgullo Gay 1,5 millones de euros desde el año 2007, una cantidad que equivaldría a casi medio millón de raciones de comida, 454.000, a personas necesitadas, según los cálculos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Desde hace algo más de una década, coincidiendo con la aprobación del matrimonio gay en 2005 tras la llegada al poder de Zapatero, el consistorio madrileño, gobernado primero por el PP y después por Ahora Madrid, ha patrocinado con generosidad la fiesta LGTB hasta el punto de subvencionarla a través del bolsillo de los ciudadanos por primera vez en 2007. Desde aquel año, el Ayuntamiento ha regado con 1,5 millones de euros una de las fiestas del lobby homosexual más importantes de Europa. Precisamente a partir de 2007, el Día del Orgullo Gay en la capital de España se convirtió en toda una referencia, ya que en esa edición tuvo lugar la Europride. No es casualidad que fuera la primera ocasión en la que el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón decidiera subvencionar la fiesta con la cantidad de 100.000 euros. Y ya esta costumbre no se detendría nunca. A partir de aquel año, el consistorio gobernado por el PP patrocinaría este evento con una lluvia de euros. En 2008 la cantidad disminuyó hasta situarse entre los 30.000 euros y los 60.000 euros. Un año después, la cifra se estabilizaría en los 60.000. Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre, asegura que la causa principal del invierno demográfico en España es que se ha trabajado desde hace más de 50 años para que las mujeres no tuviéramos muchos hijos, puesto que se contemplaba y se sigue contemplando la maternidad como un freno al desarrollo personal y profesional de la mujer. 8 comunidades autónomas se han reunido con el Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales para solicitarle apoyo ante el grave problema demográfico que sufren: pérdida de población por defunciones y emigración a otros lugares, y envejecimiento. 1 de cada 5 españoles es mayor de 65 años, y ya hay 1,5 millones más de personas mayores que niños. La mayoría de los analistas se limitan a hacer un diagnóstico de los síntomas, pero para poder solucionar estos problemas habría que analizar las causas que la han provocado y tratar de modificarlas si aún fuera posible. Se escribe y se reflexiona sobre el problema demográfico. ¿Cuál es el problema? Pareciera que la clave está en resolver cómo sostener una población envejecida cada vez más numerosa con una población activa cada vez más pequeña. Desde el último tercio del siglo XX ha habido un conjunto de políticas e intervenciones sociales que han propiciado este desastre. Nuestros políticos conocían perfectamente lo que iba a ocurrir, y no solo no han hecho nada para evitarlo, sino que han fomentado y siguen haciéndolo actitudes que provocan una caída de la natalidad. Materfobia es la actitud que nuestra sociedad presenta frente a la maternidad. ¿Algún político o agente de cambio social se ha planteado esta cuestión? La maternidad se decide personalmente, pero se apoya, persigue o ignora socialmente. Trabajar para desterrar de la sociedad esta discriminación a las mujeres que tienen hijos es objetivo prioritario de Fundación Red Madre. El Diario Oficial de Extremadura publicó este miércoles el decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de educación secundaria obligatoria y de bachillerato para la comunidad. Entre las novedades más destacadas figuran la recuperación de la asignatura de educación para la ciudadanía, tanto en ESO como en bachillerato,
el establecimiento de Historia de la Filosofía como asignatura obligatoria en segundo de bachillerato y la reducción a solo 1 hora semanal de la asignatura de Religión en primer curso de la ESO y primero de bachillerato. Las asignaturas de Geografía e Historia y también Biología y Geología aumentan 1 hora, igualándose con el horario total de Física y Química. Según la Junta, este aumento de horas en las asignaturas troncales, que responde a criterios pedagógicos, se va a compensar con una reducción en otras materias como religión. Así, en primero de la ESO, religión va a pasar de 2 horas semanales, al igual que en primero de bachillerato, a tan solo 1 hora. Esta reducción, asegura la Junta, está sujeta estrictamente al margen de la actuación que permite el Ministerio. Además, subraya que el nuevo currículo ha sido respaldado por el Consejo Escolar de Extremadura y por la Mesa Sectorial de Educación, y que se han tenido en cuenta más de 700 aportaciones de toda la comunidad educativa. Desde la ventana del estudio en el Palacio Apostólico, el Papa Francisco comentó el Evangelio del día y después rezó el Ángelus junto a miles de fieles que lo escucharon desde la Plaza de San Pedro, a los que recordó cuál es la verdadera misión del cristiano: ser testimonio alegre del Evangelio. El Papa aseguró que la del cristiano en el mundo es una misión estupenda y destinada a todos, y ninguno está excluido. Ella requiere mucha generosidad y sobre todo la mirada y el corazón dirigida a lo alto para invocar la ayuda del Señor. Hay mucha necesidad de cristianos que testimonien con alegría el Evangelio de cada día. Francisco, dirigiéndose a fieles y pastores, subrayó que estamos llamados a aprender cada vez más el arte de estar alegres, no por motivos humanos, sino por la certeza de que nuestros nombres están escritos en el cielo, es decir, que estamos predestinados a ser impregnados del amor de Jesús ya en esta tierra y sobre todo en la otra vida. Francisco pidió invocar a Dios, el Señor de la mies, para que mande obreros a su mies. Los obreros de los que habla Jesús son los misioneros del reino de Dios, que él mismo llamaba y enviaba de 2 en 2 a cada ciudad. El Papa explicó que su misión era anunciar un mensaje de salvación para todos diciendo: «Está cerca el reino de Dios». Los misioneros anuncian siempre un mensaje de salvación a todos. No solo los misioneros que van lejos, también nosotros, misioneros cristianos, decimos una buena palabra de salvación. Este es el don que nos da Jesús con el Espíritu Santo. El pontífice explicó también que el discípulo de Jesús, para desarrollar esta misión, debe ser consciente de la realidad difícil y a veces hostil que lo espera. Jesús sabe que la misión viene obstaculizada por el maligno, recordó. El obrero del Evangelio se esforzará por ser libre de condicionamientos humanos de todo género, no llevando bolsa, ni sandalias, ni dinero, como ha recomendado Jesús, para confiar solo en la potencia de la cruz de Cristo, afirmó el Papa. El Papa Francisco ha enviado un vídeo mensaje a miles de jóvenes que en la ciudad alemana de Múnich celebran la manifestación Juntos por Europa en la conclusión del tercer Congreso para responsables y miembros de movimientos, comunidades, obras e iniciativas cristianas. En el mensaje el Papa señala que el lema Encuentro, Reconciliación, Futuro es importante. Tiene razón, asegura. Es hora de que nos pongamos juntos para afrontar con verdadero espíritu europeo las problemáticas de nuestro tiempo. Además de algunos muros visibles, se refuerzan también los invisibles, que tienden a dividir este continente. Francisco manifiesta que Europa se encuentra en un mundo complejo y fuertemente en movimiento, cada vez más globalizado. Ante esta situación exhorta: necesitamos un cambio. Europa está llamada a reflexionar y a preguntarse si su inmenso patrimonio impregnado de cristianismo pertenece a un museo o, por el contrario, es capaz todavía de inspirar la cultura y de donar sus tesoros a toda la humanidad. La historia de Europa es la historia de un continuo encuentro entre el cielo y la tierra. El cielo indica la apertura a lo trascendente, a Dios, que desde siempre ha caracterizado al hombre europeo, y la tierra representa su capacidad práctica y concreta de afrontar situaciones y problemas, explica en el vídeo. Por último, el pontífice los invita a estar abiertos a las sorpresas del Señor, puesto que Dios siempre trae novedad. Ustedes, que han respondido con valentía a la llamada del Señor, están llamados a mostrar su novedad en la vida y así hacer florecer los frutos del Evangelio, frutos germinados de las raíces cristianas que desde hace 2000 años nutren a Europa. En un vídeo mensaje, el Papa Francisco expresa el profundo dolor que siente por la guerra en Siria y las miles de víctimas por su causa desde que comenzó ya hace 5 años, y asegura que existe una solución política y no militar para lo que hay que orar. El mensaje forma parte de la campaña por la paz en Siria,
promovida por Caritas Internationalis sobre el tema Siria, la paz es posible. Francisco asegura que lo que sucede en este país es algo que entristece mucho mi corazón. Es una situación de sufrimiento indescriptible, cuya víctima es el pueblo sirio, obligado a sobrevivir bajo las bombas o buscando vías de evacuación a otros países o áreas de Siria, menos desgarradas por la guerra. Abandonan sus hogares, abandonan todo. También pienso en las comunidades cristianas, a las que mando todo mi apoyo, a causa de la discriminación que tienen que soportar. En el vídeo, Francisco pide a los fieles la construcción de una sociedad más justa, porque además, mientras que el pueblo sufre, una increíble cantidad de dinero se gasta para proporcionar armas a los combatientes. Les invito a orar por la paz en Siria y por su pueblo, en ocasión de vigilias de oración, de iniciativas de sensibilización en grupos, en parroquias y comunidades, para difundir un mensaje de paz, un mensaje de unidad y esperanza, pide el Santo Padre. Francisco recibió en audiencia a los participantes en una peregrinación de los pobres provenientes de la diócesis francesa de la provincia de Lyon y guiada por el cardenal Philippe Barbarin. La iniciativa ha sido promovida por la organización Amigos del Padre Joseph Guerensinski, en el centenario del nacimiento del sacerdote que ha dedicado su vida a la última. En su discurso el Santo Padre señaló que Jesús nos acoge a cada uno así como somos, y en él somos hermanos. Con su peregrinación, dijo el pontífice, ustedes dan un gran testimonio de fraternidad evangélica. Caminando juntos, ustedes se ayudan y se acompañan generosamente, ofreciendo recursos y tiempo, donando a todos al mismo Jesús. Porque Jesús ha querido compartir su condición, se ha hecho por amor uno de ustedes, despreciado por los hombres, olvidado, uno que no vale nada. Cuando sientan todo esto, no se olviden que también Jesús lo ha sentido como ustedes. Es la prueba de que son preciosos a sus ojos y que Él es cercano. Ustedes están en el corazón de la Iglesia, como decía el padre Joseph Guerensinski, porque Jesús en su vida siempre ha dado la prioridad a personas que eran como ustedes, que vivían en situaciones semejantes. Y la Iglesia, que ama y prefiere aquello que Jesús ha amado y preferido, no puede estar tranquila hasta que no haya alcanzado a todos aquellos que experimentan el rechazo, la exclusión y que no valen para nadie. Queridos hermanos, les pido sobre todo conservar la valentía y justamente en medio a sus angustias, conserven la alegría de la esperanza. Esta llama que vive en ustedes no se apague, porque nosotros creemos en un Dios que repara todas las injusticias, que consuela todas las penas y que sabe recompensar a cuantos mantienen la confianza en Él. En espera de aquel día de paz y de luz, su contribución es esencial para la Iglesia y para el mundo. Ustedes son testigos de Cristo, son intercesores ante Dios que escucha de modo particular sus oraciones, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y María Moro. Hasta la próxima semana.